Les hablaremos sobre Carl Jung. Fue un médico, psiquiatra, psicólogo, ensayista suizo, figura clave de la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica. Carl Gustav Jung fue hijo de Paul Jung, el cual fue un clérigo rural, y de Emily Presswerk, la cual era ama de casa. Nació el 26 de julio de 1875 en una pequeña localidad de Suiza llamada Keswil. El pequeño Carl creció rodeado de una familia muy educada y extensa que incluía unos cuantos clérigos. Aunque la relación con sus progenitores era muy próxima y afectuosa, desde temprano sentiría cierta decepción por la manera en que su padre abordó el tema de la fe, a la que consideraba tristemente precaria. En voz del mismo Carl menciona que no podía servirme para nada, pues no correspondía a mi experiencia de Dios. Sin esperanza de saber, exigía creer. Esto era a lo que Jung mencionaba sobre la fe. Por otra parte, Jung en su juventud fue un gran lector, ya que tenía una atracción por las lecturas de Goethe y Nietzsche. En relación al ámbito académico, Jung anhelaba estudiar arqueología en la universidad, pero su familia carecía de recursos para enviarlo más lejos de Basilea, donde no dictaban esa carrera, por lo que decidió estudiar medicina en la Universidad de Basilea entre 1894 y 1900. Pero lo que adentró el mundo de la psicología fue en una de sus vacaciones acontecieron dos sucesos, los cuales irían conformando el destino y evolución profesional de Jung. Descartándose casualidades, al uso supieron de ciertas familias inmersas en prácticas espiritistas y de una medium, los cuales decían que poner en contacto con él, generando en Jung la elaboración de 2 años la elaboración de su propia tesis doctoral acerca de la psicología y patologías de los llamados fenómenos ocultos. Jung en el siglo XX se encontrará con una labor de abstracción de la personalidad enferma y un reduccionismo dirigido a diagnósticos, descripción de síntomas y estadísticas. De 1904 a 1905 fundará en la clínica psiquiátrica un laboratorio de psicopatología experimental, de donde surgirán tanto la prueba de asociación como los experimentos psicogalvánicos. En 1905 se doctoró en psiquiatría, pasando simultáneamente a ser médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich durante 4 años. El 27 de abril de 1908, Jung participó en el primer Congreso de Psicoanálisis realizado en Salzburgo, también denominado Primer Congreso de Psicología Freudiana o Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis. En esta, Jung presenta la teoría freudiana de la histeria. En 1909 recibe el grado de doctor honoris causa y en marzo de 1909 se publicó el primer número de la publicación anuaria internacional de investigación psicológica y psicoterapéutica, siendo Jung su editor. El 25 de febrero de 1912, Jung funda la Sociedad de Intereses Psicoanalíticas encaminándose hacia ello con su propia versión del psicoanálisis. En septiembre se pronuncia unas conferencias en la Universidad Fordham de Nueva York. El tema fue el psicoanálisis y sus diferencias con Freud. Fundamentalmente, la represión no da cuenta de todos los estados. Las imágenes inconscientes pueden tener un significado lógico. La libido o energía psíquica no es exclusivamente sexual. Desde el inicio de su carrera psiquiátrica, Jung se interesó por los estudios de Sigmund Freud, la creación del método de análisis de los sueños. A los 25 años, Jung inició la lectura de la interpretación de los sueños, confesando inexperiencia como para poder corroborar todas las teorías de Freud. 3 años después reinició su lectura y pudo ya hilvanar la relación con sus propias ideas, especialmente dos. Lo que más le interesó a Jung fue la aplicación del concepto de represión como mecanismo de defensa, trasladado desde el campo de la neurosis al de los sueños. Sin embargo, ya desde sus inicios, Jung mantuvo su oposición a que la causa de la represión se hallara en el trauma sexual. En el contexto académico de aquella época, Freud era considerado persona no grata. A pesar de todo, se declaró públicamente a favor de Freud y combatió por él. Jung continuó manifestándose a favor, aunque manteniendo en discordia la etiología sexual en la neurosis. Fue por estas fechas cuando comenzó el intercambio de correspondencia entre ambos autores, y pues esto impresionó profundamente a Jung, ya que el hecho de que para Freud la sexualidad significara la idea de un poder mágico. Impresión confirmada 3 años después en una conversación nuevamente en Viena, Freud le expresó a Jung lo siguiente: mi querido Jung, prométeme que nunca desecharás la teoría sexual, es lo más importante de todo. Vea usted, debemos de hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable contra la negra avalancha del ocultismo. Freud había aludido con anterioridad acerca de su deseo
de que Jung fuera su sucesor y príncipe heredero. Jung consideró que lo inconsciente colectivo sustentaba y rodeaba la mente inconsciente, distinguiéndolo del inconsciente personal del psicoanálisis freudiano, argumentando que lo inconsciente colectivo tenía una profunda influencia en las vidas de los individuos que vivían sus símbolos y los revestían de significado a través de sus experiencias. La práctica psicoterapéutica de la psicología analítica gira en torno al examen de la relación del paciente con lo inconsciente colectivo. El psiquiatra y analista junguiano Leonel Corbett sostiene que los términos contemporáneo, psique autónoma o psique objetiva se usan más comúnmente hoy en día en la práctica de la psicología profunda en lugar del término tradicional del inconsciente colectivo. Los críticos del concepto de inconsciente colectivo lo han denominado cientificando y fatalista o muy difícil de probar científicamente debido a su aspecto mético. Los defensores señalan que es corroborado por los hallazgos de la psicología, la neurociencia y la antropología. El término inconsciente colectivo apareció por primera vez en el ensayo de Jung en 1916, La estructura de lo inconsciente. Este ensayo distingue entre el inconsciente personal freudiano, compuesto de fantasías sexuales e imágenes reprimidas, y lo inconsciente colectivo, que abarca el alma de la humanidad en general. Al hablar del legado que determinaba Jung, es importante considerar la psicología junguiana, mayor conocida como psicología analítica. Está considerada la forma de estudiar el comportamiento humano. A través de los años, Jung trabajó en los hospitales atendiendo pacientes psicóticos y colaborando con Sigmund Freud. La comunidad psicoanalítica pudo apreciar de cierta manera la complejidad de la enfermedad mental. Una de las principales posturas que fue estudiando a fondo era la estructura y función del psiquismo, de tal manera pues permitiéndole anexar el método experimental. De esta forma pues le permitió profundizar más a fondo la vida anímica inconsciente, ya que para él el inconsciente es necesariamente inconsciente, ya que para lo aprendido se establece a través de sus manifestaciones. Tales manifestaciones remiten hipótesis a determinados patrones, a lo que llamó a él arquetipos. Jung llegó a comparar los arquetipos con lo que ontológicamente se denominaba patrón de comportamiento. Los arquetipos moldearían la forma en la que la ciencia humana puede experimentar al mundo y autopercibirse. A través llevarían implícitos la motriz de respuestas posibles al comportamiento del sujeto. En este sentido, Jung sostenía que los arquetipos actúan en todos los seres humanos, lo que permitió postular la existencia de un inconsciente colectivo. Acerca del origen de la obra de Carl, desempeñó un papel importante que fue el hallazgo de la alquimia, que fue desde 1918 hasta 1926. Se ocupó de los gnósticos. Ahora la psicología del inconsciente se llevó a cabo por Freud por dos motivos que pertenecían al gnosticismo, los cuales son la sexualidad y la autoridad paterna nociva, lo cual fue la evolución hacia el materialismo. Y con esto continuó con el Rosarium Philosophum y entendió el sentido de las expresiones alquímicas, y le llevó más de una década y se dio cuenta que la psicología analítica concordaba con la alquimia. En la obra Psicología y Alquimia fue de 1913 a 1917, que corresponde al proceso de transmutación de la alquimia. En Ion planteó la figura histórica El hombre Jesús en 1951. Ahora en la obra de Respuesta a Job, en donde al ser Job era una prefiguración de Cristo que fue unido por la idea del sufrimiento. Y finalmente con su obra de Mysterium Continuum de 1955 a 1956, pues se construyó la confrontación entre la alquimia y la psicología analítica, y realizó una síntesis final entre la alquimia y la psicología profunda. Ahora hablaremos sobre Bollingen, que en 1921 publicó su obra Tipos psicológicos, en donde desarrolló sus ideas sobre introversión
y extraversión, así como las 4 funciones de el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Durante esta época comenzó a irse a Bollingen y en 1922 adquiere uno de los terrenos en el lago de Zurich y en 1923 muere su madre.